Listo. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Bienvenidos al episodio 5 de Articuladores de lo Posible, el programa. Y hoy vamos a tener la visita de dos coaches argentinos que residen en España. Ella es Silvia Guarneri y él es Luis Carchak. Hoy no los ven en las ventanitas, como otras veces, porque España está a 6 horas más que en Chile, 5 más que en Argentina, y fui bondadoso con ellos y grabamos el programa en la mañana. Así es que lo vamos a tener a continuación, pero en este momento ellos no están. Dijimos en el episodio 1 que articular es juntar para algo, es juntar con un propósito. Y tiene que ver, por tanto, con que juntar ya supone que no somos solos. Esa es la condición humana, el hecho de que somos seres sociales, nos hacemos humanos con otros. Aunque a veces la psicología plantea la necesidad de articularnos a nosotros mismos, ¿no? A veces nos damos cuenta que somos más de uno, que en nosotros conviven a veces grandes contradicciones, que hay que articularnos y que de alguna forma esa búsqueda también interior del uno solo nos lleva a la identidad armónica. Pero los desafíos del convivir tienen que ver con que somos con otros, vivimos en sociedades. Y por eso convivir requiere de la articulación, como también lo requiere la política y lo requiere el poder. El otro día me preguntaban por qué yo siempre hacía esta distinción, porque para muchos estaba muy relacionado política y poder. Y yo señalo que política tiene que ver precisamente con el hecho de que al convivir necesitamos plantearnos normas de convivencia, normas que en cada momento represente el nivel de madurez de una sociedad, de complejidad de una sociedad, de, de dificultad del estar juntos. Y el poder, sin embargo, tiene que ver con la capacidad de lograr lo que nos proponemos. Articular, por tanto, no es coordinar. Y aquí quiero plantear esta distinción, porque cuando nosotros estudiamos los tipos de conversaciones, nos damos cuenta que la coordinación de acciones supone algo, y es que existe ya una acción posible que aceptamos. Cuando esa acción posible existe, el articular pudiera no existir, o si existe, no tiene tanta complejidad. Pero el tema es cuando esa acción no existe o tenemos discrepancia de lo que se propone hacer. Y todavía es más difícil que exista una coordinación, cuando no tenemos una misma comprensión del qué hay que hacer, del cuándo, del por qué, del para qué. Lo que quiero decirles entonces es que articular es algo previo y que requiere, por tanto, de otras preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Quiénes están en ese estar pasando? ¿Quiénes no están? ¿Quiénes, si estuvieran, nos llevarían a una comprensión superior? Entonces, ¿por qué no están? ¿Quiénes, si estuvieran, cambiarían las lógicas de lo que hasta ahora ha sido posible? Y cuando no están, ¿por qué es? ¿Qué historias nos impiden estar juntos?
se dan cuenta que, por tanto, la articulación nos lleva a ponernos en un lugar previo a la coordinación de acciones para poder generar la convocatoria y el acercamiento, para poder desarrollar una cierta filosofía de la proximidad. Requiere comprender el sistema antes de juzgarlo. Comprender implica, en este caso, no quedarnos en el quiebre que genera la tensión. Fíjense que en ese sentido, ese quiebre, ese no tener, esa ausencia, ese requerimiento, es bienvenido porque pone entonces la atención del por qué está pasando. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir juntos? ¿Por qué hoy en los países se producen las polarizaciones? Ahora, cuando nosotros logramos, como acompañantes, pero también logramos en nuestro acompañamiento que esos otros acepten mirar detrás del quiebre, detrás de lo que nos dificulta. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué hay detrás del quiebre social? ¿Qué interpretaciones son las que nos separan? ¿Qué presencias y qué ausencias están detrás de ese quiebre social? Empezamos a hacer algo muy importante, que es permitirnos una mirada desde fuera del propio problema. Llegar, como decíamos en otro de los episodios, a mirar debajo de la punta del iceberg. Poder ver incluso la tensión que se produce entre esos adentros, eso que está dentro del quiebre y esas afueras. Y ahí nos acercamos a esa posibilidad de observarnos en la escena y aún más allá, como vemos a veces en la ontología, de observar cómo observamos. Comprender el sistema del cómo somos, del qué manera estamos siendo parte, permite avanzar de una forma distinta y nos permite también identificar las habilidades que requerimos. Sería todo tan distinto, sería mucho más humilde, desde luego, si nosotros nos diéramos cuenta en un momento determinado que para lograr lo que pretendemos, el problema no está en nosotros, no está en las diferencias, sino desde el lugar desde el que miramos. De esas habilidades que requerimos para que esto ocurra hablaremos en algún episodio. Y también nos damos cuenta que requerimos conectarnos con las actitudes, con la emocionalidad que una forma distinta de abordar nuestras conversaciones requerirían. Les hablaba en mi episodio 4 de que habían pasado cosas entre medias y que estábamos trabajando en un ciclo de lectura y que venían además otros círculos de lectura porque se había convertido en una forma de empezar a acercarnos desde el mismo lenguaje a mirar ciertos problemas de la sociedad moderna. Una de las participantes de este círculo, Adriana Terán, una del grupo venezolano del que les hablé, nos trajo al círculo las palabras de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, el escritor y periodista uruguayo, que es autor de varios libros notables, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, las venas abiertas de América Latina. Y trajo una bellísima frase. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. El coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. Coraje y valentía no son lo mismo.
a mí me gusta definir el coraje como la voluntad puesta al servicio de un propósito. Por tanto, tiene que ver más que con una exaltada emocionalidad, es el ejercicio de la voluntad al servicio de ese propósito. La valentía es una reacción ante una amenaza que aunque nos cause miedo, la desafiamos desde la convicción de una posición correcta. Creemos que es lo correcto hacer eso. En cualquier caso, no es este el momento de entrar en la disquisición de las distinciones a las que aludo, pero en cualquier caso, ambas disposiciones establecen la posibilidad de una reacción distinta ante el hecho de vivir con otros o ante el hecho de vivir sin ellos. Articular nos va a llevar a ponernos en contacto con el coraje y con la valentía, porque estamos desafiando algo que probablemente no haya acontecido hasta ese momento. Claro, usted dirá, bueno, hay articulaciones sencillas. ¿Por qué lo complicas tanto, Juan? Porque estoy hablando de articulaciones de lo posible en el sentido de que cosas que hasta ese momento fueron imposibles. Juntar para algo requiere, por tanto, de coraje y valentía, y requiere también de un saber que se va desarrollando en esa habilidad que es articular. Una habilidad que convoca, que toma, que suelta, que crea espacio y deja espacio, que no se apropia del espacio, pero hace posible que ocurran cosas que no ocurrirían de otra forma. Y esta es una de las definiciones clásicas del poder. Ahí aparece un poder en esta habilidad. Podemos decir aquí entonces que ese es el poder de los acompañantes. Sean estos coaches, sean articuladores, sean las dos cosas juntas, hay un poder que no tiene quizá ese brillo del que se pone delante, pero que logra que ocurran cosas que no ocurrirían de otra forma. Por eso le doy tanta importancia en este mundo que todavía predominan algunas ideas de un liderazgo del que va adelante, a esta mirada que representa un poder y un liderazgo del que no requiere ir delante, sino que crea el espacio para que ocurran cosas. Y hablando de estos acompañantes, de estos coaches, quiero dar entrada ya a nuestra entrevista. Quiero entrar, después de esta introducción, como es la estructura de este programa, quiero dar entrada a nuestros invitados. Y de alguna forma prepararlos para que podamos ver lo que ya hemos conversado con Silvia Guarneri y Luis Karchak. Ahí le pido entonces a Sebastián que nos traiga aquí a nuestros amigos, los meta en la sala para que vean la agradable charla que hemos tenido. Adelante. Llegó el momento de la anunciada entrevista al comienzo de este programa y, como les dije, hoy no es uno ni una, son dos. Y son Silvia Guarneri, Luis Karchak, a quienes conozco desde hace algo más de 10 años. Y no puedo evitar contar una parte de la historia y también contar por qué están aquí, por qué les traigo, ¿no? Quizá la historia misma les resuelva parte de ese supuesto enigma, ¿no? Yo recuerdo haber conocido a Silvia y a Luis en un congreso y poco después
Luis Karchak me invitó a participar cuando él era presidente de la ICF España, me invitó a participar en el congreso que la ICF iba a hacer allá, el capítulo español. Bueno, me pareció una invitación interesante porque además él, que como van a ver ustedes es un gran seductor, pues me dijo, y te ofrezco un espacio, no sé si dijo prime o algo así, ¿no? Pero sonaba potente, pero siempre que no vengas a hablarme de lo de siempre. ¿Y eso qué significa? Que esto del coaching directivo, pues ya lo hemos escuchado varias veces, y lo que realmente me gustaría es esto de qué es esto del coaching que haces en la política y el poder. Entonces, bueno, me pareció interesante el desafío, me hizo trabajar para poder sistematizar algo y tuvimos una participación en un congreso que la verdad es que fue muy exitoso, quizás porque en aquel momento, les hablo de hace 10 años, en aquel momento no era un tema que estaba puesto sobre la mesa, ni mucho menos. Entonces, a partir de ahí empezaron nuestras conversaciones. Ellos, como saben, forman parte de la Escuela Europea de Coaching y de alguna forma empezamos a ver que eso podía ser muy interesante para la escuela. A partir de ahí surge el primer programa de coaching en la política. Todavía no lo llamábamos el poder, era coaching y política. Hoy me permití entrar en mis archivos y revisar que un 20 de abril del 2011, con Eva López Acebo, una estupenda mujer, Acevedo, perdón, sí, que con Silvia son la fuerza de esa escuela, ¿no? Pues firmamos un contrato para empezar ese programa. Por lo tanto, yo tengo con Silvia y Luis una experiencia de haber trabajado juntos también, no de ser solamente colegas, y creo que siempre que tengo la ocasión de empezar un programa de estas características que en alguna parte del mundo, recuerdo que lo empezamos en Madrid, en la ciudad de la que yo soy, y que por eso también es uno de los motivos por los que he querido invitarlos, no solamente por la historia común que ha ocurrido desde hace esos años y que tiene que ver no solamente con haber trabajado juntos, sino con bastantes coincidencias humanas y sociales, al margen de que seamos coaches, que estemos en chat como el de oradores del programa, de esta plataforma, ¿no? Etcétera, ¿no? Y les convoco por varias cosas, porque son dos coaches prestigiosos, porque son argentinos que viven en mi país, en España, en Madrid, cuando yo soy un español que vive en Chile. Por tanto, esas son cosas que en la vida nos llevan a experiencias similares, sin duda, con muchas diferencias, pero hay también una similitud. Pero también porque nos hicimos amigos y, bueno, en todas las profesiones nos llevamos más o menos bien, pero tampoco es tan fácil muchas veces profundizar en la amistad y porque son matrimonio. Y eso me parece que le da un carácter que hoy quiero explotar un poco en esta entrevista, ¿no? Lo quiero explotar porque hay muchos matrimonios en el mundo, pero en este mundo del coaching muchas veces hay matrimonios, pero que cuando tienen que trabajar juntos suele ser más difícil y además incluso hay matrimonios, entre comillas, metafóricos, que realmente viven la dificultad a veces de hacer convivir esas dos instancias. Así que, dicho eso, bienvenidos Silvia, Luis, por haber aceptado rápidamente mi invitación que ya hice hace meses, porque además inaugurábamos un formato con 3, que es la primera vez que hacemos en el programa, ¿no? Y como vosotros conocéis, yo divido esto en algunos bloques, pero el primer bloque es porque si vamos a hablar en algún momento de algo que para mí es importante, que es humanizar el coaching, para humanizar el coaching tenemos que aparecer los seres humanos que hay detrás de nosotros.
Sin duda, muchos de los que están aquí os conocen, entre otras cosas porque sois oradores de Desafío Coaching 30 días, porque sois personas conocidas dentro de este medio, pero es muy probable que no todos conozcan lo que hay detrás de la suave mirada de Silvia y su dulzura y de esa forma así como entradora de este Luis que habla más alto y habla con fuerza y a veces es desafiante, ¿no? Y me gustaría que aparezcan esas personas, pero también que aparezca el matrimonio. Y por eso os preguntaría, ¿cómo os conocisteis? Porque eso de verdad que nunca lo pregunté. O sea, va a ser nuevo hasta para mí. Claro. Señora. A ver, lo primero decirte, Juan, que es cierto lo que dices, que compartimos la migración en común, ¿vale? Además de la profesión, era estar en países diferentes. Y también te agradezco esta cálida recepción, tanto en esta conversación como cada vez que hemos ido a Chile y nos hemos tomado unos vinitos juntos y hemos conversado de los peces y la vida. Y siempre ha sido de tu parte con una gran calidez, así que te agradezco esa calidez. Por lo que estoy entendiendo, lo que te interesa es el morbo, ¿no? Un poco ver a ver qué hay de chicha. Sí, hay un poquito de morbo, o sea, el coaching también tiene que tener su morbo, ¿no? Exacto, Claro, exacto. ya esto de hacerlo de a tres tiene lo suyo. Ya tiene, Ahí va. tiene lo suyo. Bueno, ¿cómo nos conocimos? A ver, yo era estudiante de farmacia, carrera que luego terminé, y en esa época había ya terminado mi carrera de profesora nacional de danza, que es una carrera nacional en Argentina que tiene 10 años, y uno de mis primeros trabajos, mi segundo trabajo, había sido en Hebraica, la Sociedad Hebraica Argentina, en el country, en donde Luis Karchak era mi jefe. Y me tomó como profesora, tanto de danza jazz como de hidrogimnasia y de cantidad de actividades que ya hacíamos en esa época para adultos. Y así fue que nos conocimos. Esa es la historia. Esa es la prehistoria más que la historia. La historia prehistoria. que tiene ya 35 años. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Y además, mira, me parece, habla bien de Luis, que primero te tomara como profesora de su centro y después como profesora de su vida, seguramente, ¿no? Qué bueno, Luis. No lo sé. Apenas lo vi, ya lo tenía medio confundido. Pero después hubo un tiempo ahí de lucubración a ver de qué tipo de profesorado hablábamos. En esa época nos dedicábamos los dos a nuestras profesiones. Yo también me dedicaba a la educación física, donde hice muchas experiencias en mi vida, y a la sociología, y de alguna forma a la sociología del ocio, que era mi especialidad, en la que era consultor, y luego desarrollé muchas cosas que tenían que ver con eso, con el deporte, la educación física, la sociología. Así que nos conocimos a través del cuerpo, hablando, pero a través del cuerpo. Y un año después de idas y vueltas, donde siempre uno de los dos estaba muy ocupado con otra pareja, tuvimos un encuentro, y en ese encuentro donde decidimos estar juntos no nos separamos nunca más. Así de romántico fue y es. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien, Luis, que de pronto hablemos del romanticismo y que te vea yo así con esa pose, ¿no? Y es. Sí ha sido y es. Bueno, entonces, ¿cómo os definiríais como pareja? Si es que las parejas se definen, ¿no? Pero en este momento, en este vivir juntos en la vida y también en vuestra profesión, ¿hay alguna cosa que os serviría para definiros? Y ahí ya, de verdad que dejo el morbo al lado y volvemos a nuestra entrevista. Una pregunta más fácil no tenías, Juan, ¿no? Así nomás. A ver, Sil, ¿cómo nos definimos? A ver, yo creo que la definición es compleja porque uno se redefine todo el tiempo, ¿no? Y creo que hemos pasado tantas aventuras, ¿no? La aventura de la migración fue una aventura muy fuerte.
y tantas otras aventuras en la vida, que si tuviera que elegir algo transversal, ¿no? Que pasara por todo el tiempo, es un amor incondicional, ¿no? O sea, un amor incondicional y también un amor por los retos, ¿no? Y por los desafíos. Aprendemos mucho juntos, nos damos feedback con un caño a veces. Sí, yo Este he es un visto hecho, este es un a hecho. Luis dar feedback. Claro, exactamente. Sí. Pero creo que si tuviera que definir es la incondicionalidad de sentirte en casa, ¿no? O de sentirme en casa cuando estoy con Luis. Esa sería la parte no morbo. Luego tenemos nuestras tareas, nuestros roles, nuestras cosas, claro que sí. Cuando trabajamos juntos, por ejemplo, si tenemos que dar un curso juntos, puede ser un infierno a veces, porque tú estuviste 5 minutos más que yo y yo quiero estar 5 minutos más que tú y tengo más cosas que decir y no sé qué. Bueno, ahí nos enredamos un poco. Pero lo divertido es que nunca nuestros alumnos lo ven. Los alumnos creen que nos llevamos muy bien y que todo es fantástico. Ahora, Y creen eso hasta ahora. No, hasta no, ahora, es hasta ahora. más, cuando nos peleamos y nos divertimos peleándonos dando clase juntos a la vez, nunca falta algún alumno que dice, qué lindo se pelea. Se ve que se llevan bien. Porque incluso como no opinamos lo mismo muchas veces, decimos, mira, Silvia opina esto, pero yo opino otra cosa distinta y tal. Y incluso la gente hasta se divierte, la verdad. Pero bueno, eh, eso somos. Pero si, buscando esto que tú dices de que nos define, yo, disculpa Silvia, pero estoy de acuerdo contigo en esto, de que seguramente hemos tenido muchos retos y nos hemos divertido con los retos. No solamente somos una pareja de coaches, somos una familia de coaches. Nuestra hija menor es PCC con 7, 8 años de experiencia y mi hija mayor no es un tema menor. Yo llegué a este matrimonio de otro matrimonio y con una hija, Flor, que Silvia amorosamente acompañó y desde el amor y desde su lugar tienen una hermosa relación. Así que mi hija mayor también es coach de actores en temas de canto, una excelente coach. Quiere decir que somos 4 coaches. Imagínate, si no se habla de coaching en la cama, menos se habla de coaching en la mesa. Así que elegimos los espacios y los lugares donde vamos a hablar de coaching o vamos a hablar de negocios. Imagínate en una pandemia como esta, donde hemos estado 4 meses sin salir de casa, cómo organizábamos los espacios para no superponer la familia, el amor y el coaching. No nos ha ido mal. Si no, no estaríamos juntos aquí. Claro, claro. Estáis teniendo un posgrado. O sea, ya teníais una carrera y ahora tenéis un posgrado con esto de la pandemia. Ok, dejo la pareja a un lado. A estos dos seres humanos que aprecio tanto, si yo os dijera hoy, ¿por qué vibráis? ¿Qué os hace vibrar en este momento de vuestra vida? Mira, si me preguntas a mí, sabes que esta es interesante porque ni Luis ni yo sabemos lo que el otro va a decir, porque no nos quisimos decir, bueno, ¿qué vas a contarle a Juan? Y yo qué sé, lo que salga, ¿no? Bueno, aquí estamos. Si tuviera que elegir algo por lo que vibro, te diría que es por la magia del cambio en el comportamiento humano. A mí me gusta mucho el cine, y me apasiona el cine. Y me apasiona cuando una buena película hay un crecimiento del personaje. El personaje empieza de una forma y sale de otra, y hay un cambio, ¿no? Y vibro con eso, y vibro con eso también en la vida, ¿no? Cuando tanto yo misma como las personas que están alrededor mío, mis propios clientes de coaching, mis alumnos,
pueden hacer un cambio, pueden dar un salto, ¿no? Y en esa magia que nunca entiendo bien por qué ocurre ni de qué forma, porque a veces la quieres provocar y no pasa, y a veces sin quererla provocar ocurre, ¿no? En esa magia en donde las personas pueden comportarse de 1000 maneras diferentes, infinitas maneras diferentes, pues me encanta verlo en el teatro, en el cine y en la vida, ¿no? Y si algo, creo que vibro hace mucho por eso, y que es mi parte más, no, mi parte más de corazón a corazón, ¿no? Cuando veo que alguien ha pegado un salto, ha cambiado, ha cambiado su mindset, se dice ahora, ¿no? Sus creencias, su modelo de observador, o como lo podemos llamar. Pero eso todavía me sorprende. ¿Voy yo? Todavía me sorprende. Qué bonito. Si yo tuviera, voy a contestar tu pregunta, pero haciendo muchísimo hincapié en esa corta palabra que has dicho, Juan, que es hoy. ¿Qué me hace vibrar hoy? Hoy, sí. Tú sabes y compartimos mi pasión por los equipos. También guardas celoso secreto de que yo estoy completando un libro sobre el tema de coaching de equipos, sobre la artesanía del coaching de equipos, donde te he elegido como uno de mis ángeles guardianes, así como lo he sido el tuyo, a mi manera, sobre la política y el poder, esta complicidad de animarnos a escribir, ¿no? Así que vibro con los equipos y esa magia de la que habla Silvia, yo la llamo misterio, de poder acompañar a los equipos sin saber nunca cuál es el final de la película y sin embargo que ese final habitualmente sea el que el equipo está buscando, el compromiso y los equipos. Pero en el hoy me hace vibrar el dramatismo de la situación política global en la que estamos inmersos, en el reto increíble en el que estamos metidos frente a una pandemia global, y que eso solo sea el anticipo de un terrible cambio ecológico, y qué vamos a hacer todos con esto. Yo sé que a lo mejor tú estás administrando esto de presentar a estos personajes y qué pasa con la política, que es un tema que te conmueve y de corazón, pero como me preguntas qué me hace vibrar hoy, me pregunto por el inmenso desafío que tenemos los seres humanos en este momento para unirnos y vivir en comunidad y hacer lo que tenemos que hacer, en vez de mentirnos y jugar a que no pasa nada y que si nos lavamos bien las manitos estamos todos a salvo. Lavémonos las manitos, por supuesto, y usemos un barbijo, pero además tenemos que poder pensar qué vamos a hacer con un mundo no sostenible como el que ahora tenemos. Y esto me preocupa y me hace vibrar de la mañana a la noche. Todos tenemos algo que hacer ahí. Sí. Bueno, tú sabes cómo comparto esa idea, como si yo estuviera en esa parte y vosotros acá, yo contestaría esta vibración igual de ver cómo el mundo nos está llamando. O sea, yo lo veo casi como ese momento en el que tiemblas porque el mundo te está llamando y yo no siento que todo el mundo lo esté escuchando, ¿no? Pero tomo las primeras palabras de Luis para decir que guardaré el secreto, claro, pero no puedo dejar de decir que estén preparados para un gran libro sobre equipos que está escribiendo y que tengo el privilegio de acompañar desde lejos. Así es que precisamente anoche, antes de acostarme, me leí uno de los capítulos para venir ya con tono Karchak a la reunión. Ya veremos qué sale de ahí. Y para poder acercarnos al segundo bloque de mis preguntas, ¿podéis contarnos algún momento central de vuestra vida que os haya traído a lo que hoy hacéis y representáis? O sea, ya me quiero venir un poco a vuestros roles actuales, a lo que estáis haciendo. ¿Hay algo que os trajo acá? Que de pronto os pasasteis del cuerpo a hablar también del alma, os pasasteis de educación física a hablar de la educación ética, de la transformación. ¿Qué pasó? Sí, mira,
Tal vez, como te decía antes, yo vengo de las ciencias duras, soy farmacéutica, y durante química y matemática me ha gustado muchísimo la matemática, la química, la física. Y durante muchísimo tiempo de mi vida he trabajado desde la idea de que podía ser objetiva, ¿no? Yo siempre pensaba que yo podía lograr mirar las cosas desde una perspectiva incluso mejor que otros y que desde esa objetividad te podía decir a ti lo que tienes que hacer o a otro lo que tiene que pensar, sentir o hacer, ¿no? Y me pasó que Luis ya había empezado su programa de coaching hacía un año, año y pico, y me dio una vez a escuchar a Jim Selman y yo decía, uff, este gringo vendedor de Tupperware a mí no me va a convencer de nada. Qué ignorante era en esa época. Después fue mi gran maestro Jim Selman. Y en ese momento yo estaba estudiando con Liliana Hecker, que es una novelista muy importante argentina. Estaba estudiando cómo escribir cuentos, escribíamos cuentos de distinto tipo y color. Y llega a mis manos un libro de Humberto Maturana que se llama La objetividad, un argumento para obligar a otros, ¿no? Es extraño porque el libro es un libro difícil, repetitivo, es un libro, pero me impactó en particular porque yo venía desde esa idea de que yo sí podía hacer eso, y por otro lado me dio la idea de que lo hacía para convencer a otros de que lo que yo tenía era la razón, ¿no? Entonces, ese libro me acercó al coaching, aunque mi marido ya hacía rato que hacía coaching, pero yo no llegaba, no llegaba. Y a veces esas cosas azarosas de la vida que uno no sabe por qué, ni siquiera te puedo decir que es el mejor libro que leí en mi vida, es un libro, pero es el libro que me acerca a esta idea de que no hay una realidad, de que hay múltiples formas de pensar y que realmente la objetividad en sí misma no existe. Pero claro, yo no lo sabía. Y a partir de ahí, tenía 29, 30 añitos, empiezo a meterme en este mundo y a apasionarme por este mundo y a cambiar de alguna forma también mis gafas, ¿no? Pero ese fue el momento en donde hice un clic, empecé a estudiar coaching y ahí todo lo demás. Perfecto. Un buen argumento para hacer ese cambio. Luis. Yo empiezo una historia por la mitad de mi vida, si te parece. Siendo yo coach dedicado a liderar el programa de Teamwork que traía Elena y Jim y que estaba funcionando en la Argentina, Elena Espinal y Jim Selman. Viniendo ya del tema de los equipos, yo empecé a trabajar con equipos a los 14 años y nunca más dejé de trabajar con ellos y siempre le di a todo lo que hacía una perspectiva social. En el año 2002, Corralito, crisis en la Argentina, ya coaches trabajando en coaching, Silvia y yo en la Argentina, nos planteamos el reto de ver qué hay en España, en Italia y en Portugal de coaching. Y había muy poco, Juan, tú sabes de eso. Sí. Cuando nosotros investigamos y nos vinimos a explorar con mi hija adolescente, con Janina, los tres, durante un mes recorrimos España y encontramos 15 personas que decían que sabían algo de coaching. Y decidimos que era una gran oportunidad. Si no hubiéramos sido coaches, creo que jamás hubiéramos asumido el reto de dejar nuestras empresas, nuestras casas, que por supuesto no se podían vender ni tocar ni nada, una época increíblemente compleja y difícil de la economía y de la sociedad argentina. Y con una manita adelante y otra atrás decidimos venir a España y así fue como desarrollamos en España empresas, ayudamos a parir la creación de la International Coach Federation y generamos espacios de desarrollo y de formación en coaching. Ese reto que vivimos con esfuerzo, pero también con muchísima idea de propósito y de para qué, nos unió y nos permitió hacer eso que es tan complejo, que es cambiar de cultura. Cambiar
de tener que explicar a los demás cuál es tu identidad. Para mí, identidad es no tenerle que explicar a nadie qué es el dulce de leche, como argentino que soy. Pues durante años tuvimos que explicarle al mundo qué era el dulce de leche. Dulce de leche es tu esposa, nene. Claro, de esto Claro. hace unos 4.800 coaches formados bajo el estándar de la International Coach Federation, 2.000 coaches de equipo, y una historia larga donde hemos trabajado y compartido la posibilidad de crear y desarrollar el coaching de este lado. Y en esa aventura nunca dejamos de considerarnos puente entre la emocionalidad maravillosa de Latinoamérica, la sensibilidad profunda de Latinoamérica y la capacidad de poner cierta objetividad y trabajo con ciertas cualidades propias de la cultura y de la empresa europea. Esto que hoy hacemos virtual tú y yo, este puente que pasa por arriba del Atlántico, durante estos 18 años lo hemos hecho volando de aquí para allí y de allí para aquí, Colombia, Perú, México, Argentina, Chile. Y es para nosotros una fiesta ese viaje de comprensión de culturas y de aceptación de culturas y de integración de culturas. Esa es la gran aventura que yo te podría contar. Me da pie para también yo hacer una confidencia, ¿no? Y contar algo que no he contado así públicamente, y es que cuando es tan cierto lo que dices de que en España el coaching llegó mucho después. O sea, fue algo que cuando yo me certifico como coach en 1994, después de empezar en el 93, la escuela de negocios que yo dirigía era una escuela que tenía una posición muy de avanzada en todos los temas de habilidades y por tanto se suponía que desde ahí se podía comprender bien esto, ¿no? Y sin embargo, yo empecé a notar en algunos de los directivos y en mis socios como una mirada como ¿qué le está pasando? ¿Qué le pasa a este individuo? ¿No? Buen chico que era. Aparentemente empecé a dar las clases de otra manera y debí seguramente en los comités y en los consejos de administración tener algún tipo de lenguaje que a todos les preocupó. El caso es que después supe, yo les veía raros, supongo que ellos me veían a mí muy raro, ¿no? Siempre uno ve raro al otro que no es como uno. Y una vez ya al final, cuando ya decido venirme a Chile, el abogado, que no sé, muy amigo, me dice: bueno, Juan, nos has tenido muy preocupados porque me pidieron que me informara qué es eso que tú estabas estudiando, que te ponía tan extraño. Y bueno, quizá no seguí el camino más adecuado, pero lo que yo indagué es que esto de Newfield era como una secta de Palo Alto que, no sé, que estaba ligado a ciertos comportamientos bastante estrafalarios y por eso hemos hablado incluso con alguna persona de tu familia. Entonces empecé a ver que había habido toda una red detrás porque este señor serio y que de alguna forma pues tenía unos comportamientos seguramente más tradicionales, pues había hecho algo y no sé qué encontrarían, siempre tengo curiosidad, de que vieron que había algo así, como que yo estaba metido en una cosa muy extraña, ¿no? Así que esa España, yo he seguido viajando a ella y hasta varios años después era como un esoterismo absoluto. Así que cuando después las empresas empezaron a contratar coaches, dije yo, bueno, por fin esto empieza a suceder, ¿no? Vamos a pasar a otras preguntas, pero en este caso, si quiere, pues contesta uno solo, como queréis hacerlo. Ya libertad plena, porque ya sabéis que el tema no solamente de este programa, de Articuladores de lo Posible, sino que también para mí el tema de convocar a la política y el poder siempre es importante y lo estoy usando como una línea que caracterice lo que hacemos acá. Yo diría, ¿ha tenido la política algún papel relevante en vuestra vida que realmente veáis que es importante? Porque uno no puede mirar para otro lado cuando hablamos de política.
Digo una frase corta y lo dejo a Luis. Para mí, ser humano implica ser un ser social. Y un ser social no puede no ser un ser político. Por tanto, aunque la gente diga que no es política, en realidad son políticos. Todos somos políticos. Todos, todos tenemos de alguna forma una inquietud por lo político. ¿Vale? Eso solo. Lo dejo a Luis. Yo soy parte de una generación que no se pensó jamás afuera de la política. Compartimos eso, Juan. Yo empecé a militar en la escuela secundaria, en el Mariano Moreno, en mi colegio en Buenos Aires, y luego milité en mi carrera en sociología y eh, fui el presidente de la Asociación de Estudiantes en el INEF, en el Instituto de Educación Física, un espacio donde la política era tabú e impensable, y sin embargo generamos un centro de estudiantes y una agrupación política. Así que toda mi vida tiene que ver con la experiencia política. Una de mis grandes crisis fue en el 76, con la ruptura de la complejidad democrática que ya se vivía en la Argentina y el golpe militar. Así que mi estudio, la sociología, está totalmente impregnada de lo político, y yo entiendo la legitimidad de que lo que construimos es una construcción política y que necesitamos imperiosamente separar qué es lo político y la construcción de la vida social, de lo que es posible construir juntos, de los politiqueros o de los buenos o malos políticos, que los hay en todas las profesiones. En todas las profesiones hay buenos y malos profesionales que ejercen esa tarea. Así que yo he hecho también mis pinitos en el coaching político, y como trabajo en el cambio en las organizaciones, y las organizaciones cambian cuando cambia su cultura, necesariamente estamos siempre nadando en este espacio político. En la Argentina ya hice la experiencia de acompañar a algún diputado, a algún secretario de Estado, y luego hice alguna experiencia más en Perú y de alguna forma mucho más reducida en España. Yo creo que los coaches necesitamos entrenarnos para poder acompañar a alguien que necesita, como el aire, espacios de contención, espacios de soledad donde pensarse a sí mismo, donde pensarse éticamente, donde pensar cuál es el sentido de lo que hace. El político nada envuelto en espacios sumamente complejos, donde se encuentra con 10 caciques para un solo indio en su partido, donde hay un antes de estar en el poder, un durante y un después, que son 3 mundos de la política. Necesita, como tú y yo solemos compartir esa frase, salir al balcón y respirar aire fresco, porque está en ambientes complejos y tóxicos. Así que desde mi experiencia legitimo que vale la pena hacer política y darle un propósito a tu tarea política. Y legitimo la necesidad de acompañar a quien hace política, porque necesita el coaching más que ningún otro. Pasemos entonces al poder. ¿Qué es el poder para vosotros? Mira, sí, tal vez lo que primero iría por algo que me preocupa dentro de lo que es el poder, ¿vale? Justamente el poder que puede tener la política, que es el tema de las noticias falsas, de las famosas fake news, ¿no? Porque es cierto que las noticias falsas terminan hablándole a un marco, ¿no? Te hablan a un marco, te hablan a una forma de pensar en donde esa noticia falsa penetra, ¿no? Esa noticia falsa no merece la pena ser revisada
porque como entra dentro de mi marco, yo la compro, ¿no? Y si algo me preocupa en el poder y en la política, es a lo mejor la complicidad de ciertos políticos de no tener el coraje, la valentía y el trabajo de desarmar estas cosas, porque a veces como esa noticia falsa me conviene, la utilizo o no digo nada, esas cosas sí me preocupan, que es utilizar yo pienso que deberían utilizar ese poder justamente para, bueno, para desarmar esas noticias que en definitiva confunden a la sociedad, nos confunden a todos, y estamos todos metidos en... Cada vez, a veces me preocupa el retroceder en la forma de pensar, ¿no? Porque como me hablan a mi marco de referencia, yo compro ese marco, compro esa noticia y entonces pienso que las cosas son de determinada manera y no son de otra, ¿no? Entonces, el poco rigor del poder me preocupa. El poco rigor o la mucha complicidad de los lugares de poder me preocupa, ¿no? Hoy estás hablando de una de esas fuentes del poder, que es el poder del mensaje, y ver cómo a través de mensajes falsos o verdaderos, tú puedes ejercer un gran poder sobre los otros, porque llevarles aquello que tú quieres que pase, ¿no? Y Luis, ¿tú cómo ves esto? Déjame ir a los ladrillitos básicos del poder. Todo el que hace algo, lo hace si tiene poder para hacerlo. Por lo tanto, toda acción humana implica accionar con poder. Por eso no me gusta la gente que habla de el poder como una cosa maquiavélica externa que nos maneja y se victimizan con él. Yo he aprendido que el poder se ejerce desde el poder. Creo que lo que hacemos en nuestra tarea de coaching es mostrarle a la gente el gran poder que tiene y que no sabe que tiene, para poder construir y para poder cambiar la realidad si no le gusta. Por lo tanto, primera idea, la legitimidad del poder. Ahora, cuando yo hablo de propósito, pienso que todo el poder que yo tengo pasa por mí y está al servicio. Yo creo que lo que tenemos que educar es estar al servicio de objetivos que valgan la pena para construir una vida mejor para todos. Que el poder que no tiene sentido es ese poder del cual yo creo que me apropio como si fuera una cosa y lo uso egoístamente para mí. Nadie se acordará de ninguno de nosotros por el poder que teníamos para poseer cosas, sino por el poder que tuvimos para estar al servicio de buenas causas. Porque ni tú ni yo nos vamos a llevar nada a la tumba. Por lo tanto, yo acompaño a la gente a desarrollar poder si tiene claro para qué. Y ayudo a resignificar que tenga un sentido tener poder. Y dicho esto, legitimado la idea de que sin poder no pinchas ni cortas, no haces ni deshaces, hace falta poder decir poder para qué y al servicio de qué. Y ahora entramos ya en un plano netamente ético, de que lo que hagas tenga sentido para ti y para los otros. Esas son las grandes conversaciones que hacemos con los políticos. ¿Por qué te debería votar esa persona del otro partido? Esta es una pregunta que ha aprendido don Juan Vera. No sé si lo tienes. ¿Por qué debería acordarse de ti toda esta gente? Y del libro del Tao, una frase que a mí me ha marcado, que la sintetizo y dice, si el alcalde del pueblo es muy bueno, todos se acordarán de él, y si es todavía más que bueno, le levantarán una estatua. Pero si realmente ha sido un hombre sabio, nadie se acordará de él y todos diremos, lo hicimos nosotros.
Entonces, entrenar el ego es parte del entrenamiento que es un coach, legitimando el poder y preguntando, Pakistán construyendo este poder, Pakistán. Tu famoso Pakistán. Mm. Está bien, ya se lo irán viendo cuando te lean más allá de tus alumnos, ¿no? Voy entonces a diversificar un poco las preguntas que tenía pensadas porque yo voy a ya empezar a ligar esto con el coaching, ¿no? Entonces, a Silvia me gustaría preguntarle, ¿cómo imaginas el rol de los coaches en el futuro? Mira, imagino que tiene que ser cada vez más práctico, sumamente aterrizado. Imagino que si los coaches realmente lo que hacemos es aprender o enseñar o trabajar con la gente para que aprenda a conversar, ¿vale? Pues esto se tendría que traducir en hechos sumamente prácticos. Y en este sentido lo conectaba con las noticias falsas que te decía, ¿no? Creo que los coaches, nuestro trabajo es todo el tiempo ampliar el marco de referencia en el cual la persona trabaja, en la cual la persona vive, ¿no? Las personas vivimos las palabras dentro de un marco de referencia y el coach trabaja para ampliar ese marco, para poder vivir las palabras desde otro lugar. Por eso para mí el rol del coach, el trabajo del coach puede mutar, puede cambiar, puede transformarse en otra cosa, pero jamás va a desaparecer, porque ese trabajo, ¿no? de ampliar ese marco, de ampliar la mirada, de ver las cosas de otro lugar, de ver las palabras desde otro lugar, es un trabajo constante en la vida, en las empresas, y no importa dónde el coach se desenvuelva, hace falta, ¿no? Entonces, para mí, ese es el trabajo, ya famoso que decimos de cambiar las gafas, poder cambiar la mirada, poder pensar desde otro lugar, y sobre todo poder pensar desde un lugar más sistémico. Creo que el trabajo del coach es todo el tiempo pensar que su cliente de coaching está en relación con. No es un trabajo de a ver si alguna vez aprendo y me entero de quién soy, sino que es yo soy a través de los otros, yo soy en el vínculo con los otros. Y en ese vínculo con los otros y en ese trabajo, yo me reaprendo todos los días, me reinvento todos los días y puedo cambiar mi forma de pensar, comportarme, incluso de sentir. Y para Luis, voy a volver un poquito a ligar los dos temas. Bueno, Luis Karchak es uno de los coaches a los que yo pedí participar en mi libro, en la fase de lo que llamo a manera de prólogo, para darme su visión. Y sé que además ha sido un gran lector del libro posteriormente, ¿no? Por eso, y sabiendo nuestras comunes aficiones, yo voy a la idea de que en esta formación de los coaches, vosotros que formáis coaches, ¿qué papel asignas en esta línea del futuro, como lo plantea también Silvia? ¿Qué papel asignas al coaching como poder transformador del poder y la política? Es un espacio por conquistar. Yo no quisiera que ninguno de las personas que nos escuchan piense que coaching en la política y el poder es coachar políticos, nada más. Tiene que ver con el cambio de cultura de toda la gestión pública. Piensa que en este mundo absolutamente digitalizado, el 99% del poder judicial del mundo se sigue manejando con libracos y papeles. Seguramente habrán hecho un sacudón total en todos los países del mundo de salir de una estructura burocrática del expediente y digitalizarse. Cambiar la cultura es hacer inteligentes a las organizaciones. También. ¿Cómo se hace inteligentes a las organizaciones? Haciendo que sean organizaciones que aprenden.
crear cultura de feedback en las organizaciones. Y cuando digo las organizaciones estoy hablando de toda la movida cultural de las empresas, que tienen la gran ventaja de que en una empresa se puede hacer todo lo que no está prohibido. Pero en la estructura del Estado que tú muy bien conoces, solo se puede hacer lo que está específicamente permitido. Están presos en reglamentos. Por eso resulta tanto más dinámica la empresa, a veces ya va a otra velocidad. Pero en todos estos organismos necesitamos generar cambio de cultura y humanización de esta cultura, y que estén al servicio de lo que tienen que estar, y que no sean manipuladas por determinados poderes o sectores económicos. Por lo tanto, todo está por construirse y por hacer. Pero quien hace coaching de equipos, entendiendo cómo permitir que las organizaciones crezcan y se hagan inteligentes, está haciendo, en mi opinión, coaching político. Mucho más específicamente, que tampoco somos los cuadros que acompañamos, los coaches que acompañamos a políticos en sus procesos. Yo creo que ese es un espacio para ampliar. ¿Y cómo ampliar ese espacio con seniority para estar al servicio de políticos? No importa de qué palo político sea. O sea, no se trata de que tú acompañes al partido político del cual eres y entonces te llaman porque eres parte de... No. ¿Qué seniority tiene que tener un coach para que diferentes líneas políticas digan, me interesa desarrollar contigo mi capacidad de estar más al servicio de los otros? Así que solo daría como idea que quien haga coaching político con políticos o con personas del sector público, con responsabilidades sociales en las organizaciones, con responsabilidades políticas, económicas en las organizaciones, recuerde siempre que hay 3 sillas. Que más allá, como decía Silvia en el tema sistémico, de que me siente a solas con un líder político, hay una 3er silla vacía que es la del ciudadano, que es la de la persona a la cual hay que servir. ¿Cómo hacemos esto en la escuela cada día, Juan? Creo que no es un tema menor del perfil de la Escuela Europea de Coaching. Nada que nosotros hacemos que tenga que ver con el aprendizaje personal es mirarse hacia adentro. Es siempre encontrarse con el otro que te preste sus ojos y te diga cómo te ve. Con el otro que te diga si su feedback coincide con la identidad que tú crees que tienes. Como decía Octavio Paz, si quiero saber quién soy, tengo que buscarme entre los otros. Los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. Todo lo que hacemos en la escuela parte de la idea de que aunque cierres las puertas para estar con tu coachee, mires el sistema en su conjunto y entiendas en qué subsistemas y sistemas en tensión entre sí forma parte el cliente. No como un individuo aislado, sino como un individuo en relación. No sé si mezclé muchos temas, sí. Pero lo que quiero es poner la dimensión social y política más allá del tema específicamente partidario. Sí, en este programa estamos haciendo eso, de hecho. Estamos tratando de desmitificar lo que tú dijiste al principio, de que el coaching político se mezcle con hacer coaches apolíticos. Y claro, y parte de esa concepción que también Silvia plantea de que la política transita por todos los escenarios de la vida en comunidad y la convivencia. Por tanto, más bien, yo quisiera, como si adelantando los mensajes que este programa quiere dejar, por lo menos en esta primera temporada en el que va a estar, es que si hay un coaching político importante, es aquel que tenemos que hacer con los ciudadanos, con las conversaciones sociales, porque ellos son la parte más esencial de las democracias, al menos, ¿no? Y por tanto eso me parece que es muy, muy central. Dicho de otra manera, había un señor que a los 95 años descubrió que toda su vida había hablado en prosa.
lo que hacemos es tratar de que las personas tengan conciencia de que tienen una dimensión política. Claro. Y que las más peligrosas no son las que la ejercen mal, sino las que se hacen las distraídas y no hacen nada, mientras otros lo hacen mal. Pensando ya en una última pregunta general, para después ya empezar Vosotros que sois escuela, yo empecé este programa con la presencia de Julio Laya, que aunque habló como maestro de coaching, pues representa también a una escuela que tiene ese nombre por la cual sospecharon de mí en esa España de los años 90, ¿no? Con Youth Network. Me interesa, y seguramente pasarán por aquí algunas personas más que tengan que ver con escuelas, es ¿qué pensáis vosotros que deberían hacer las escuelas para formar a esos coaches que este siglo, este panorama del futuro requiere? Sin duda hay cosas que se han dicho, ¿no? que habéis sido diciendo, pero si tuvierais como concretar, pensamos que las escuelas de coaching tienen que abrirse a qué cosas, o abrir a sus participantes, participantes de sus programas, a qué tipo de miradas y cosas. A ver, yo te diría que la escuela en sí misma debería marcar cultura, debería tener coherencia entre lo que llamamos, entre lo que piensa, dice y hace, ¿no? Porque esa coherencia es lo que se transmite, es lo que se ve, ¿no? Y es lo que el alumno, cuando ve coherencia, confía. Y si confía, se transforma, ¿no? Entonces, para mí es muy importante eso que se llama la transferencia, ¿no? En psicología, que el alumno que pasa por las escuelas pueda confiar en que los profesionales que lo atienden, los profesionales que van a estar a cargo de su aprendizaje transformacional, sean personas que él de alguna manera le da autoridad, le da valía, ¿no? Y por eso para nosotros en particular es importante de mostrar esa cultura, de mostrar esa atención, de mostrar ese amor por la persona, ese amor que se tiene y debe transmitir, y ese compromiso por la transformación que no importa cómo te transformes ni cuándo, nosotros como escuela y como institución te vamos a sostener del inicio hasta el final, ¿no? Esta idea que parece a lo mejor fácil, no es tan fácil, porque requiere muchísimo trabajo interno, muchísimo compromiso de las personas que están a cargo, ¿no? de otras personas, porque pensamos que si el alumno se transforma, difícilmente va a poder trabajar con otro en esa transformación. Entonces, no perdamos de vista la transformación personal que implica pasar por una escuela de coaching. Y desde el punto de vista específico de los equipos, la manera en el área específica que a mí me toca, que es liderar el programa de coaching de equipos y del programa de coaching de equipos especializado en empresa familiar, parte del programa es generar un proyecto y ponerlo en acción. Entonces, también es coherente esto. Tiene que ser parte de un equipo, construir equipos, ahora que lo hacemos a nivel digital, implica construir equipos internacionales y generar un proyecto y ponerlo en marcha. Y todo eso es coachado durante el proceso. Pero me parece que es absolutamente coherente estar adentro de un equipo, ser coachado por un equipo, coachar al equipo y construir un proyecto que valga la pena poner en marcha. También es un ejercicio de coherencia. Bien, estamos llegando ya al tiempo final. Estaba mirando que, como siempre nos ha pasado, nos ponemos a hablar y No tengo idea, de pronto nos damos cuenta que se ha pasado el tiempo, ¿no? Pero, a ver, quisiera, hablando de una importancia que yo recojo de vuestras palabras, y es cambiar nuestra mirada, colaborar. O sea, yo cada vez el verbo colaborar lo veo como más importante, cooperar, colaborar. Uno de mis fantasías, de mis sueños, espero que sea más sueño que fantasía, es llegar a poder articular
la colaboración entre escuelas, por ejemplo. Ya no solamente entre muchos profesores, sino una de las cosas que me parece que a pesar de nuestro lenguaje no siempre está presente es esa opción que distintas escuelas que han conseguido especializarse en saberes más finos, que han desarrollado distintas sabidurías, para citar tu lenguaje, Luis, distintas artesanías incluso, ¿no? Eso podría ser fantástico, ¿no? Entonces digo, bueno, quizá iniciativas como esta puedan servir de alguna manera para ello. Terminando, y para dejaros la palabra, es decir, si tuvierais que despediros con alguna frase, con algo que quisierais dejar en este espacio, ¿cuál sería esa frase? Dispara, Luiti. Te hablé de qué me hacía vibrar al principio, y era mi ocupación y preocupación por el mundo que vivimos. Y yo volvería ahí y diría, en relación a todo el complejo proceso que todos estamos viviendo frente al coronavirus y afines, la vida es más fuerte. Esta sería mi frase. La vida es más fuerte. Y vale la pena y tenemos el poder, pero no lo estamos usando. Tenemos el poder de cambiar las cosas. El coronavirus es una olita y atrás viene una debacle ecológica y hay un capitalismo no sustentable, no sustentable. Todo esto hacemos de cuenta que no lo vemos, hacemos de cuenta que no está. Nos mentimos, es una cualidad profundamente humana. Nos mentimos y hacemos de cuenta que no pasa nada. La vida es más fuerte y yo invito a pensar que estamos en condiciones de generar cada día, cada uno en su comunidad, un mundo mejor. No se puede construir allá afuera y a lo grande, hay que empezar por casa. Así que si quieres cambiar el mundo, empieza por querer mucho a tu familia y a cuidar un poco qué es lo que haces con la ecología. Gracias, Luis. Mira, hay una frase que creo que es del Antiguo Testamento, que a mí me gusta mucho, que dice, esto también pasará, ¿no? Con la idea de esto que ahora parece un tsunami, sí. Esto también pasará, ¿no? Nos enfrentamos a un paradigma extraño, que es si seguimos produciendo en la medida que estamos produciendo, malo, pero si paramos de producir, también malo. Con lo cual, los coaches entendemos de paradigmas, entendemos de compromisos contradictorios, ¿no? Entonces, si tuviera que decir una frase, es hagámonos amigos de los procesos. Las reglas que nos servían hasta aquí ya no sirven, las nuevas reglas están por construir y la única manera de construirlas es vivirlas, y para vivirlas hay que hacerse amigo de los procesos. No intentar ya mismo tener todo, nuevas reglas, sino creo que va a pasar tiempo hasta que tengamos nuevas reglas, y mientras somos amigos de los procesos, vivimos el presente y hacemos que del presente el gran valor, ¿no? Como decía un amigo ayer que vino acá a comer a casa, que estaba como, mira, yo no pienso más ni mañana ni pasado, es que es hoy, ¿no? Y en esta competencia que los coaches entrenamos mucho, que es estar presente, vivirla al máximo, porque vendrán nuevos tiempos, vendrán nuevas reglas, y si nos enemistamos con los procesos, malo. Así que eso. Me gusta cómo piensa esta mujer. Gracias por presentármela, Juan. Te lo dije antes. Te dije, déjala hablar más, que verás que te va a encandilar. Te lo dije. Lo ha logrado, lo ha logrado. Bien, bueno, efectivamente hemos tenido una jugosa conversación. Yo, cuando tú decías la vida es fuerte, Gurdjieff, un filósofo que me parece interesante, aunque poco conocido, decía, la vida nos habla.
Yo lo que sí creo, y por eso quiero en estas entrevistas escuchar atentamente, porque creo que tenemos que abrirnos a la escucha, que el mundo actual, la pandemia, todo lo que ha habido alrededor, lo que seguirá habiendo, nos dice, si nos hemos hecho especialistas o hemos avanzado al menos en nuestra capacidad de escuchar, es probable que podamos tener una nueva construcción de procesos, ¿no? Harari habla de las nuevas reglas, de que las reglas antiguas ya no nos sirven. Si pudiéramos darnos cuenta de eso y tomáramos la decisión de que las nuevas las hagamos entre todos, algo mejor pasaría. Muchas gracias por estar acá de nuevo, y como ya sabéis que esto se va a salir al público en otras horas que en España son de dormir, es decir, cuando nuestros televidentes, como se decía antes, ¿no? Estén viendo este programa, vosotros estaréis durmiendo, supongo. Así que, Silvia, Luis, buenas noches. Dormir a gusto. Si hace calor en Madrid, no os arropéis mucho. Y que tengáis dulces sueños. Chao. Muchas gracias. Juan, un abrazo. Adiós, un abrazo. Bueno, ahí ya corté la grabación. Sí. Bueno, como decía Sebastián, ahí cortó la grabación. Y estos son Luis Carchag y Silvia Guarneri. Me dan ganas como de hablar más bajito ahora porque supongo que ellos realmente están durmiendo en Madrid. Pero necesariamente tengo que hablar más alto. Tengo que hablar más alto porque quiero quedarme con parte de lo que ellos han dicho y avanzar hacia el objetivo fundamental de este programa, en estos últimos minutos que nos quedan. Y me sirve poderosamente la frase con la que Silvia nos regala un final en su entrevista, ¿no? Dice, hagámonos amigos de los procesos. Que si eso lo junto con la frase de Bourdieu, la vida nos habla, nos sitúa en el escenario de escuchar ese hablar de la vida, considerando que las certezas son formas, fíjense lo que les digo, son formas de anular el proceso de aprendizaje de un mundo en el que mirar desde el asombro es una forma más adecuada, una forma mejor que huir o intentar dominarla. Yo creo que hay mucho aprendizaje para quienes estamos dispuestos a empezar a aprender, para quienes estamos dispuestos a recomprender lo que consideramos sabido. Nunca he creído tanto como en estos 2 últimos años en el poder de las conversaciones. Eso que me resultaba como un titular, el poder de las conversaciones, de pronto, en los momentos en los que el mundo ha empezado como a agrietarse, ha sido algo vívido y vivido. Y ahí está también el poder de los espacios para que esas conversaciones puedan suceder. Todo eso parte de un proceso que lo permite. Por eso recogía lo que decía Silvia. Hay todo un proceso que tenemos que replantearnos de nuevo. ¿Cómo aprendemos de nuevo a conversar? ¿Cómo aprendemos a dialogar? ¿Cómo volvemos a ese lugar común que fue y es el diálogo? 2 experiencias quiero plantearles. Una muy negativa. Anoche me quedé viendo algunas imágenes del debate en Chile, en el Senado, de un proyecto que aquí ha generado un gran quiebre, ¿no? Que es la decisión de poder recuperar el 10% de los ahorros previsionales como ayuda fundamentalmente para quienes están sufriendo el efecto devastador de la pandemia, ¿no? En su economía, porque sus economías son
profundamente frágiles. No voy a entrar en ese debate, como se pueden imaginar, y tampoco a plantear mi posición con respecto a él, sino quiero la imagen, de pronto yo vi la imagen de un orador, un miembro del gobierno hablando, dando las razones por las que consideraban que esto no podía ser, y a los senadores conversando entre sí, paseando por los pasillos, mirando sus celulares. La ausencia del diálogo, la falta de los elementos para que se produzca aquello que suponemos que es lo que han ido a hacer. La sensación de inutilidad, de darse cuenta de que hay veces que hablamos sin la pretensión y sin la posibilidad de que pueda pasar nada a partir de lo que decimos. Y me pareció tan desesperanzador, fue para mí devastador también. Yo no creo en esa política. Cuando hablo de la política no hablo de eso. Hablo de esa que todavía cree en el poder de las conversaciones cuando son realizadas de una forma que, entre otras cosas, implica hablar y escuchar, abrirse y estar dispuesto a ver esa apertura. Y frente a esa experiencia, quiero contar otra infidencia, y es, en el pasado episodio, yo al acabar de entrevistar a Pablo Reyes, me metí en esos principios ontológicos que me parecía que tenían que ver con, que permitían el hablar de la articulación como la estamos pensando. Marcelo Krinsky, otro de los grandes coaches, me escribía después como diciéndome, mandó un mensaje de que quería, como tenía alguna mirada que quería saber por qué yo hablaba de principios, si esos principios más bien eran postulados. Introducía la distinción entre principios y postulados y cuál era la revisión que le estaba haciendo. Y como siempre que pasa esto, que es muy frecuentemente, quedamos en hablar. Y nos juntamos a hablar de ello, también por este medio, y de lo que hablamos ya tendrán ustedes ocasión seguramente de verlo cuando sea invitado a este programa. Solo diré que desde la diferencia de nuestra aproximación a lo que podían ser un tema como este, que puede ser muy abstracto, principios y postulados, desde esa diferencia tuvimos una de las más bellas conversaciones que hemos tenido hasta ahora. De esas que te permiten convivir con los distintos e incluso amarlos. Hoy necesitamos volver a conversar. Establecer lo que el ser humano ha descubierto una y otra vez a lo largo de su historia. Y es que solamente ha sido posible la convivencia, y hago aquí un paréntesis, ya sé que el poder de la fuerza ha logrado que coexistamos a veces, pero dejando siempre vencedores y vencidos. Solo ha sido posible la convivencia cuando se encontraron cultivadores del diálogo, entendiéndolo como ese proceso en el que la eficiencia no es precisamente el valor orientador más importante, sino la comprensión, la escucha y la capacidad de generar espacios. Y eso es algo en lo que los coaches podemos ser actores muy importantes. Centrarnos en el proceso de comprender, centrarnos en el proceso de legitimar, en el proceso de articular y convivir. Poner encima de todo y por encima de todo, amar la vida. Cuando preparaba este episodio y cómo terminarlo, siempre busco algo que pueda tener que ver con el arte. A mí también me gusta mucho el cine y pensé en el Club de los Poetas Muertos y ese canto que surge en la película del profesor que ante todo quiere hacer que sus alumnos sean personas que amen la vida, que vivan el momento. Y ahí ha circulado por las redes un poema, Carpe Diem, que se atribuye a Walt Whitman, pero que en verdad solo le pertenecen algunos versos. Hay una mezcla, es una especie de mezcla de versos de varios poetas, algunos de Walt Whitman realmente, por ejemplo cuando dice: emito mis alaridos
por los techos del mundo. Después dice, como dice el poeta, ese era el poeta, Walt Whitman. El resto no es algo que le pertenezca, no por eso deja de ser bello. Y me gustaría, como para terminar este encuentro, en una línea de sensibilidad, que vean un video que tiene Sebastián para despedirnos con esta mezcla de palabras, pero que realmente creo que son inspiradoras. Sebastián, veamos. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte. Es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima y nos enseña. Nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia, aunque el viento sople en contra. La poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte, las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos. Te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti, sin que la vivas. Y sí, el futuro es de nosotros. Nosotros somos los que podemos hacer un futuro u otro. Y esa es mi invitación, que vivamos el momento de una forma activa. Mi invitación es que seamos hoy, que estamos viviendo, unos articuladores de lo posible y no de lo muerto. Que seamos un club de poetas vivos. Y aquí dejo entonces por hoy nuestro episodio, solo diciéndoles que el jueves 6 de agosto estaremos con Maribel Vidal, otra gran mujer. Ella es vicepresidenta de McCannoy Erickson, es coach, es líder fundadora de Mujeres de Alta Dirección, Red Map, que reúne a muchas mujeres que están teniendo el poder en este momento y quieren hacerlo mejor. Es directora de la Comunidad de Organizaciones Solidarias y es un ser humano extraordinario. No falten. Estaremos encantados de que vuelvan a estar con nosotros o que vean este programa, como suele ocurrir posteriormente, algunos miles de personas, y empecemos a ser más en la idea de articular lo posible
de tratar de que se desvanezca la idea de que no podremos vivir en un mundo realmente humano. Muy buenas noches, que también ustedes, como les deseé a Luis y a Silvia, duerman bien y descansen felizmente.